Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte de la clase de hoy, 6 de julio. Entonces estábamos mirando las diferentes asignaciones testamentarias. Y empezamos por acá, por las asignaciones forzosas, y analizamos la cuota alimentaria y la porción conyugal. Sin embargo, no mencionamos el sustento jurídico de todo esto que estoy diciendo. Y como a mí me gusta siempre que vaya el sustento jurídico para que no sea, no es que el profesor dijo, es que aquel dijo, es que este piensa. No, sino es lo que la ley refleja, porque al fin y al cabo somos abogados y eso es lo que utilizamos como herramienta. Entonces miremos la regulación jurídica de este asunto que estoy mencionando, que son las asignaciones forzosas. Menciona el artículo 1226 de las asignaciones forzosas, definición y clases de asignaciones forzosas. Fue modificado por el artículo segundo de la ley 1934 de 2018. Esta es la ley que elimina las mejoras, Entonces, por esa razón, en ese artículo usted no va a ver 4 asignaciones forzosas como aquí, que está incluida las mejoras. Ya les dije por qué está incluida y por qué las vamos a ver, porque es importante que de pronto uno maneje el tema de mejoras. Si le llega a tocar un caso con testamentos anteriores, listo. Entonces, para saber a qué es que se refiere esto de las mejoras. Muy bien. Entonces, en el artículo 1226 usted no lo va a encontrar, no va a encontrar esas mejoras porque fue eliminado con esa ley 1934. Entonces nos dice acá, asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho. O sea, cuando no las ha hecho, aún así hay que ejecutarlas, como dice la ley, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Si él llega y deja más plata de la que le podía repartir, o sea, es decir, está vulnerando la legítima rigurosa, lo siento, se eliminan eso, pero lo primero que hay que respetar son las asignaciones forzosas, porque, como su nombre lo indica, son obligatorias. Entonces el testador no puede pasar por encima de ellas, ni siquiera expresamente. Esa es la razón principal de la eliminación o de la nulidad del testamento, cuando no se respetan las asignaciones forzosas. Listo. Volvamos al código. Entonces nos dice, asignaciones forzosas son, primero, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. Segundo, condicionalmente exequible, porción conyugal. ¿Por qué condicionalmente exequible? Porque se habla de porción conyugal para el matrimonio y de porción marital para la unión marital de hecho. Entonces, es condicionalmente exequible, se considera exequible en la medida en la que se interprete que este beneficio se da tanto para la unión marital de hecho como para el matrimonio. Si se considera de manera restrictiva únicamente para el matrimonio, entonces debe considerarse inexequible. ¿Listo? Y tercero, las legítimas. Habría entonces que tener en cuenta que no está la cuarta de mejoras aquí. Muy bien. Y luego pasamos al artículo 1227 y siguientes que nos habla de las asignaciones alimenticias que se deben a ciertas personas. Los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas graban la masa hereditaria menos cuando el testador haya impuesto que esa obligación a uno más partícipe de la sucesión. ¿Listo? Muy bien. Y acá más abajo, a partir del artículo 1230, se me habla de la porción conyugal. Y está definido de la siguiente forma. La porción conyugal o porción marital, miren que este también está declarado condicionalmente exequible en el sentido que no puede entenderse porción conyugal como única y exclusivamente para el matrimonio, sino en sentido amplio para matrimonio y unión marital. Entonces nos dice, la porción conyugal o marital es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge o compañero permanente, por eso tiene la subraya, sobreviniente que carece de lo necesario para su congra subsistencia. Entonces, esto de que carece de lo necesario es la parte que mencionábamos de esa pobreza. Ahí es donde ese es el sustento jurídico de que sea únicamente para la persona pobre, que no tiene sustento, ¿ya?
Por lo que ya habíamos dicho, se hace la sucesión, repartimos la plata entre los herederos y esa persona que convivió 10, 20, 30, 40, 50 años con una persona ni siquiera tiene con qué subsistir y entonces ¿qué va a pasar con esa persona? A la calle, ¿sí? A la indigencia. Entonces, para evitar eso que sería un problema social importante, entonces se crea esta figura de la porción conyugal. Sigamos mirando el código de lo que estamos diciendo. 1231, derecho del cónyuge divorciado. Dice, tendrá derecho a porción conyugal aún el cónyuge divorciado a menos que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio. Interesante. Carencia de bienes anterior al fallecimiento del cónyuge. El derecho se entenderá existir, al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge y no caducará en todo o en parte por la adquisición de bienes posteriores que hiciesen los cónyuges. No hay problema. Porción conyugal complementaria. Esta no la expliqué, esta se me olvidó explicarla. Vamos a mirarla. Entonces dice, si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento a título de porción conyugal. Se imputará, por tanto, la porción conyugal, todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviera derecho a percibir. ¿Cómo funciona esta? ¿Cómo funciona esa porción conyugal complementaria? ¿Ya? Llegamos y hacemos el cálculo. Entonces decimos que en el segundo orden, que esto equivale a una cuarta parte, en el segundo y tercer orden, entonces decimos, vean, la porción conyugal equivale a este 25%, y esto nos da la suma de, pongamos aquí cualquier cifra, 250 millones de pesos. ¿Sí? Entonces decimos, esta porción conyugal equivale a 250. Y empezamos a mirar qué bienes tiene el cónyuge sobreviviente. Y entonces nos damos cuenta que el cónyuge sobreviviente tiene por bienes la suma de 100 millones. Pues por poner aquí un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo complementario? Si la persona optara por porción conyugal, le correspondería entonces 250, pero ya tiene 100. Entonces, ¿qué hacemos? Le restamos y solamente le damos 150. El complemento para que la persona, sin renunciar a sus bienes, obtenga lo que le correspondería por porción conyugal. ¿Ya? Esto es lo que se llama porción conyugal complementaria, porque yo lo que le doy es el complemento. Esto que está acá sería el complemento que la persona necesitaría para poder optar, o sea, para tener todo lo que tendría derecho según la ley. Esa es la porción complementaria, donde yo le doy lo que le hizo falta a la persona para llegar, porque él ya tiene unos poquitos bienes que le dan un valor. Entonces, para llegar allá, yo le doy ese complemento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está regulado acá en el Código Civil, en el artículo 1234. Entonces dice, si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, acuérdense que tenía 100, la porción conyugal eran 250, solo tendrá derecho al complemento a título de porción conyugal, o sea, esos 150 que le hacían falta, ¿ya? Se imputará, por tanto, a la porción conyugal todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviere derecho a percibir a cualquier otro título en la sucesión difunta, incluida su mitad de gananciales, si no la renunciare. Recuerden que son incompatibles. Entonces, si la persona opta por la porción conyugal, así sea esta complementaria, aún así tiene que meter los gananciales ahí, tiene que renunciar a ellos. Muy bien. Entonces, miremos que acá dice, renuncia o aceptación de la porción conyugal, el cónyuge sobreviviente podrá a su arbitrio retener lo que posea o se le deba renunciando a la porción conyugal o pedir la porción conyugal, abandono de sus bienes y derechos. Sí, que esa era la que yo les decía, que es con facultad de abandono, que si él tiene bienes, pero aún así considera que es más allá, entonces podría meter sus bienes a la masa herencial y recibir en ese caso. ¿En dónde estaría la diferencia de la porción conyugal complementaria y la porción conyugal
con facultad de abandono, que la persona mete sus bienes allá para obtener más. No solamente le dan lo que le hace falta, sino que le dan todo desde cero, pero pierde sus bienes porque los mete a la masa, ¿ya? Digamos que puede ser una forma de deshacerse de un bien con el que uno está enguesado. ¿Sí? Que no la puede vender. Podría ser. ¿Ya? Sigamos con el código. Monto de la porción conyugal. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de una persona difunta en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes, que es el primero, ¿ya? Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos y recibirá como porción la legítima rigurosa de un hijo. Recuerden que cuando hablamos de legítimas rigurosas explicamos que el 50% de la masa obligatoriamente hay que dejarlo a los hijos. Entonces, ¿cómo repartimos la herencia ahí? Contamos el número de hijos y repartimos por cabeza esa legítima rigurosa. Entonces decimos que si son 3 hijos, repartimos de ese 50% para cada uno. Pero si llega el cónyuge a pedir porción conyugal en ese primer orden, lo que hacemos es sumarlo como uno más de esos hijos. Entonces, sobre esa mitad de la masa, metemos al cónyuge y le damos ahí en ese pedazo. ¿Listo? Legado que excede el monto de porción conyugal. Si el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la sucesión del difunto a título de donación, herencia o legado más de lo que corresponde al título de porción conyugal, el sobrante se imputará la parte de los bienes que el difunto pudo disponer a su arbitrio. Quiere decir que si la persona dentro del testamento llega y dice, yo quiero que a la persona le toque por porción conyugal la suma de, y entonces llega y pone en el testamento 350. ¿Qué es lo que pasa? Que esos 350 superan el monto de 250 que era lo que legalmente le correspondía, este monto de acá abajo, ¿sí? Entonces, por ley, a la persona le debió haber correspondido es 250, pero le están dando 350. ¿Qué estamos diciendo entonces aquí? ¿Qué pasa? Leamos, los 250 a título de porción conyugal y el resto a título de libre disposición, que era lo que yo les había dicho. Una parte de la herencia es obligatoria y la otra es de libre disposición. Entonces lo que hacemos es, le pagamos la porción conyugal entera y el resto se lo damos como si fuera un legado, ¿ya? Como si fuera imputable a la porción, a la libre disposición. ¿Listo? Y continuando con el código, me habla de responsabilidad del cónyuge. El cónyuge a quien por cuenta de su porción conyugal haya cabido a título universal alguna parte de la sucesión del difunto será responsable por esta parte. Muy bien. Ahora sí, ya podemos entrar a hablar de las legítimas, que es el punto que viene acá. ¿Ya? Legítimas y mejoras. ¿Qué era en lo que estábamos viendo en el esquema de nosotros? Vendría siendo acá las legítimas. ¿Listo? Y nos faltaría entonces por ver al final las mejoras. Lo primero que vamos a mencionar es, déjenme yo aquí busco la diapositiva en un segundito. Acá está. Entonces, lo primero que vamos a decir es quiénes son legitimarios. Los legitimarios son estos tres. Los hijos personalmente o representados por su descendencia, los ascendientes y los padres adoptantes, que hacen las veces de ascendientes. Cuando hablemos de legitimarios, estamos hablando de estos tres. Tengas en cuenta que hemos visto durante la clase varios conceptos de diferentes personas, ¿ya? Para que tengamos en cuenta eso. Hemos visto quién es heredero. Hemos visto también quién es legitimario. Hemos visto también el cónyuge. Hemos visto también el legatario. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre estos dos conceptos?
heredero y legitimario. El heredero es la persona que por ley, debido a su parentesco, está llamado a recibir herencia. Este llamado a recibir herencia se debe al parentesco. Se debe al parentesco porque el parentesco será lo que... esto es muy feo. El parentesco será lo que le da ese derecho de herencia. ¿Qué es un legitimario? Estamos hablando de un heredero privilegiado. ¿Por qué razón es un heredero privilegiado? Heredero privilegiado. Porque a este heredero obligatoriamente el testador le tiene que tocar algo. Entonces, el testador está obligado a dejarle una parte de la herencia, ¿ya? Este heredero privilegiado está en el primer orden y en el segundo orden únicamente. Es privilegiado porque la ley dice que usted obligatoriamente a esa persona le tiene que dejar algo de herencia. Que usted puede repartir lo que le dé la gana a la herencia, pero a estos les tenés que dejar una porción específica obligatoria. Eso se llaman herederos legitimarios. ¿Listo? Muy bien. El legatario es a quien se le deja un pedazo, se le deja algo en el testamento sin tener el parentesco o no se le deja título de herencia, sino como una especie de donación que se le hace a la persona dentro del parentesco, dentro del testamento, es que dentro del parentesco, dentro del testamento. Muy bien. Pero además de eso, también tenemos que diferenciar dos conceptos. Una cosa son los herederos tipo y otra cosa son los herederos concurrentes. Y otra cosa son los herederos. Los herederos tipo son los herederos que determinan el orden. ¿Cuáles son los herederos que determinan el orden? En el primero, los descendientes. Los descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos, etcétera, son los herederos tipo, porque son los herederos que van a determinar el orden en el que se encuentra la sucesión. Si hay hijos, la sucesión es de primer orden. Así haya cónyuge, haya compañero, haya lo que sea. Si hay hijos, la sucesión es de primer orden y punto. Si no hay hijos, la sucesión la determina los ascendientes. Entonces, los herederos tipo en el segundo orden hereditario son los ascendientes. Pero ahí también existen herederos concurrentes. Es decir, otra persona que también recibe herencia, pero que no determina el tipo. ¿Quién es? El cónyuge. Porque en el segundo orden hereditario reciben los ascendientes y el cónyuge. ¿Qué pasa si no hay ascendientes, pero sí hay cónyuge? No hay ningún ascendiente vivo, pero sí hay cónyuge. La sucesión pasa al tercer orden hereditario. ¿Por qué pasa al tercero y no se queda en el segundo?
Porque el cónyuge no es un heredero tipo, sino que es un heredero concurrente. Es decir, ese heredero no determina el orden hereditario, simplemente recibe ahí porque la ley lo pone ahí, pero él no es el que determina el orden. ¿Claro? En el tercer orden hereditario tenemos dos herederos tipo. Ahora sí el cónyuge y los hermanos. A falta de uno, el otro. Entonces, ¿qué pasa en la sucesión si no hay hermanos, pero hay cónyuge? ¿La sucesión pasa al cuarto? No, se queda en el tercero. ¿Qué pasa en la sucesión si no hay cónyuge, pero hay hermanos? La sucesión se queda en el tercero. Es decir, que ambos, tanto el cónyuge como los hermanos, en el tercer orden, son herederos, herederos tipo, que definen o determinan el orden hereditario. ¿Listo? En el cuarto orden serían los sobrinos y en el quinto sería bienestar familiar, los que determinan en qué orden hereditario nos encontramos. ¿Por qué es importante establecer el orden hereditario? Porque si yo estoy en el primero o en el segundo orden, tengo legítimas rigurosas, las que la ley me exige que a esos herederos tipo, a los que determinaron el orden, les tengo que dejar una porción de la herencia. Entonces es muy importante determinar en qué orden estoy, sobre todo en el primero y en el segundo, para poder saber cuánto es lo que les corresponde a estos herederos por legítima. ¿Listo? ¿Correcto? Muy bien. ¿A cuánto equivalen entonces esas legítimas? Tanto en el primero como en el segundo, porque eso cambió con la ley 19, ¿qué? 1934 de 2018. Eso cambió con esa ley. Entonces, tenemos esta circunstancia. En el primer y segundo orden hereditario, el 50% de la masa es lo que se denomina mitad legitimaria. Esta mitad legitimaria obligatoriamente ha de repartirse para los herederos tipo, en el caso del primer orden, es decir, para los hijos. Y en el caso del segundo orden, aquí vamos a meter en la mitad legitimaria a los herederos tipo y al heredero concurrente, es decir, a los padres y el cónyuge. Ya enseguida miramos cómo lo hacemos. Y este otro pedazo de acá es lo que vamos a determinar como libre disposición. Entonces, el testador sobre este 50% de este lado podrá disponer como le dé la gana. Con esto puede hacer lo que él quiera, repartírselo al que quiera. Pero la otra mitad obligatoriamente debe dejársela a los hijos. Entonces, de aquí lo que yo hago es contar cuántos hijos hay y estos deben recibir por cabezas, es decir, a partes iguales, en este caso. Sin importar que sean hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos. Los hijos en el primer orden hereditario reciben aquí por cabezas. Entonces yo cuento cuántos hay. Si hay porción conyugal, le sumo uno. ¿Listo? Y esta otra mitad queda libre. Muy bien. En el segundo orden hereditario, ya la cuestión varía. Y entonces tenemos la mitad legitimaria que debe repartirse así. Los padres y el cónyuge. O sea que si están todos vivos, les tocaría un 33% al papá, un 33% a la mamá y un 33% al cónyuge. ¿Qué pasa si no están los tres vivos, sino que solamente hay dos? ¿Hay representación en el segundo orden? No. Entonces, en ese caso, se divide 50% para el cónyuge, 50% para cualquiera de los dos padres que esté vivo. Pero ¿qué pasa si los dos padres no están vivos?
Entonces vamos donde los abuelos. Entonces ya tenemos 4 abuelos, ¿sí? Abuelo materno y paterno, abuela materna y paterna, ¿sí? 4 abuelos. Entonces, en ese caso, repartiríamos esa mitad entre 5 personas, el cónyuge y los 4 abuelos. Y ya, si vamos quitando, pues entonces vamos repartiendo dependiendo del número de personas que queden, ¿cierto? El cónyuge nunca podrá recibir solo, porque no es un heredero tipo, sino que es un heredero concurrente. Entonces, él no puede recibir solo. Si no hay padres, ni abuelos, ni ningún ascendiente, entonces hasta ahí llegó el asunto. En ese caso, pasaríamos en el tercer orden, porque el cónyuge no puede recibir solo. E igual que en el primero, en este primer orden hereditario, esa mitad es de obligatorio para los padres y el cónyuge y la otra mitad es de libre disposición. Es decir, que el testador puede hacer con esa parte de libre disposición lo que le dé la gana y la puede repartir al que le dé la gana. En cambio, en el caso de la mitad legitimaria, obligatoriamente se tiene que repartir para los herederos que la ley determina. En este caso, si es primer orden para los hijos, segundo orden para los padres. A ver, pongámoslo así. Y aquí en este sería padres y el cónyuge. Listo. Así es como se reparte esta herencia. ¿Listo? Eso estamos hablando de primer y segundo orden hereditario. ¿Qué pasa en el tercero, cuarto y quinto orden hereditario? En ese caso no hay mitad legitimaria. En ese caso, el 100% de la masa, el 100% se transforma en libre disposición. Quiere decir que el 100% de la masa, el testador lo puede repartir como le dé la gana, dejar sin herencia a los herederos, o sea, a los hermanos, al cónyuge, a los sobrinos o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son los que entran a heredar en el tercero, cuarto y quinto orden hereditario. Dejarlos en nada, en la calle, y repartirle esto al que le dé la gana. ¿Ya? Teniendo claro que el cónyuge podría optar por porción conyugal y entonces en ese caso le tenemos que respetar su porción conyugal, le tenemos que dar su pedacito. ¿Listo? Pero si el cónyuge no, si el cónyuge se queda con sus gananciales, entonces no recibe nada. ¿Sí? El testador puede disponer de esto como le dé la gana, porque es libre disposición. ¿Listo? Esto va para el tercer, cuarto y quinto orden hereditario. ¿Listo? En ese caso, el 100% es de libre y aquí no hay legítima rigurosa. Muy bien. ¿Quién tiene alguna duda? No, profe. No. Todo claro, profe. Muy bien. Miremos entonces las mejoras. ¿Qué era eso? ¿Cómo funcionaba eso? Las mejoras, antes de la ley 1934 de 2018, que las eliminó, las mejoras funcionaban como una legítima rigurosa, como una asignación forzosa, ¿ya? De esta manera. El primer orden hereditario tenía un esquema de esta forma.
tenemos la mitad que correspondía a la mitad legitimaria, ¿sí? Que tenía que repartirse para los hijos, toda la parte de ahí. Y este otro 50% se dividía en dos. Teniendo entonces acá cuarta de mejoras y teniendo en el otro pedazo la cuarta de libre disposición. Entonces, la libre disposición, como ya lo mencionamos, se puede repartir al que el testador quiera. Con esto el testador hace lo que le dé la gana. La legítima rigurosa, la mitad legitimaria, este pedazo de acá, que es el 50% de la masa, obligatoriamente tiene que repartirse para los hijos. Y este otro pedazo que nos queda, que es la cuarta de mejoras, se utilizaba como una especie de libre disposición en el sentido que se podía dar a quien fuera, siempre y cuando se utilizara para mejorar un descendiente. Entonces, la clave, la condición de esta es a mejorar un descendiente. Digamos que este era el premio que se le daba al hijo más chévere, al que más querían, ¿sí? Al hijo que fue la mano derecha del papá o de la mamá, ¿sí? A la ñaña de la casa, que se le dejaba esta cuarta de mejoras, para mejorar un descendiente. Incluso se podía dar la mitad legitimaria para los hijos y mejorar un nieto, por ejemplo, o varios nietos, ¿sí? La clave de la cuarta de mejoras es que se utilizaba para mejorar a un descendiente, sin importar que sea hijo, nieto, bisnieto, etc. La mitad legitimaria tiene que ser para los descendientes de grado más próximo. En cambio, las mejoras puede ser para cualquiera. ¿Qué pasó? Esta ley 1934 llega y nos dice que esa cuarta de mejoras genera discriminación entre los hijos. Genera problemas futuros porque ¿por qué a este man le dejaron más que me dejaron a mí? ¿Sí? Entonces, para evitar esa clase de problemas, para evitar discriminaciones, porque se puede dar que se mejoren en los hijos matrimoniales en vez de los extramatrimoniales, en aplicación de las normas antiquísimas que se declararon, que se derogaron con la ley 29 de 1982, donde se dijo que todos los hijos son iguales. Entonces, esa clase de asignaciones resultarían discriminatorias y generadoras de más problemas de los que intentan resolver, digamos, premiando al hijo fiel y adorable, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo? Simplemente se elimina esa cuarta de mejoras, ya no existe, y todo esto, toda esta parte pasa a ser libre disposición, ¿ya? Entonces, simplemente se elimina esa cuartica y se deja de libre disposición. Entonces, la diferencia estaba en que esta tortica que estamos viendo acá, esta repartición, era la del segundo orden, mitad de libre disposición, mitad legitimaria. Y la del primer orden tenía esa particularidad de que había que sacarle un cuarto para repartir a mejorar. Ya hoy en día no, ya hoy en día se maneja de esta forma. En la libre disposición es en la cual el testador va a hacer los legados y se los va a dejar al que le dé la gana. En la mitad legitimaria, que es la que está a este lado, se lo tiene que dejar a los descendientes. ¿Listo? Miremos entonces la regulación jurídica de esto que estamos analizando. Definición de legítima rigurosa. Legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley le asigna a ciertas personas denominados legitimarios. Ya sabemos quiénes son los legitimarios, que lo mostramos acá en esta diapositiva,
que son los hijos personalmente o representados por su descendencia, los ascendientes biológicos en este caso, y los padres adoptantes. Solo estas personas son llamadas legitimarios. Legitimario, acuérdense que es diferente a heredero. Dijimos que legitimario es como un heredero privilegiado, ¿sí? Es decir, todos los legitimarios son herederos, pero no todos los herederos son legitimarios. ¿Por qué? Porque hay herederos que no son legitimarios, como el cónyuge, como los hermanos, como los sobrinos y como bienestar familiar. A esas personas la ley no les obliga que usted les tiene que dejar algo, ¿sí? El único caso que se obliga, entre comillas, es el del segundo orden hereditario con el cónyuge, que sin ser un heredero tipo, al ser heredero concurrente, a él le toca en la misma partecita que la ley le obliga a los padres, pero no a él no se le obliga a dejarle en el segundo orden. Se obliga a dejarle a los padres y si hay cónyuge, él recibe con ellos, ¿ya? Pero no se obliga a dejarle a él de manera específica. Y en el tercer y cuarto y quinto orden hereditario, usted puede dejar al cónyuge sin, pues solo en el tercero, porque si no, no pasaría al cuarto, sin herencia, ¿ya? Y por acá más abajo, legitimarios, mírenlos acá. Son legitimarios los descendientes personalmente representados y los ascendientes. En este caso aquí están incluidos los ascendientes biológicos o los ascendientes adoptivos. Están incluidos en este sol numeral. ¿Ya? Aplicabilidad de las normas de sucesión intestada. Los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y las reglas de la sucesión intestada. Lo que estábamos hablando de primer orden, segundo orden, tercer orden, que los que son concurrentes, que los que son los herederos tipo, eso que acabamos de ver es lo que nos dice el código acá. Porque esa regulación uno la ve toda en sucesión intestada, donde le hablan de los diferentes órdenes y cómo reciben ellos entre ellos. Distribución de la masa restante. Cuarta de mejoras y libre disposición. Habiendo legitimarios, la mitad de los bienes prevista en las deducciones de que habla el artículo 1066, las deducciones de los gananciales y demás, y las agregaciones incluidas en los artículos tales y tales, se divide por cabezas o por estirpes entre los respectivos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada. Lo que cupiere a cada uno de esta división es su legítima rigurosa, ¿ya? ¿Qué es una legítima rigurosa? Lo que le corresponde a cada legitimario. Entonces, ¿cómo se reparte eso? Por cabezas. Entonces, si son 4 hijos, ese pedacito que le toca, ese 50%, hay que dividirlo entre 4. Y eso que le corresponde al hijo se llama legítima rigurosa de un hijo, ¿ya? Lo que le corresponde por ese pedacito. O legítima rigurosa de un padre, en el caso del segundo orden hereditario. ¿Ok? Cómputo de las cuartas. Esto se eliminó por lo que yo les decía, que existían 2 cuartas en el primer orden hereditario, ¿ya? Que era la cuarta de libre disposición y la otra era la cuarta de mejoras. Entonces era la disposición de estas dos, que las mejoras se utilizaban para mejorar un descendiente y la otra era libre. Pero con esa ley 1934, como eso desaparece, entonces el artículo queda derogado, ¿ya? Esa es esa parte de esa distribución de las cuartas. Entonces, cuando se habla que la cuarta de mejoras, que la cuarta de libre disposición, se referían a eso, a ese primer orden que tenía esas 2 variantes ahí. Solamente aplican el primer orden, ya en el segundo ya no hay cuartas, porque ya el 50% de la masa es de libre disposición. Y del tercero en adelante, toda la masa es de libre disposición, entonces ya no tiene aplicación eso de las cuartas y las mejoras y las legítimas, ya no aplica sino hasta el segundo orden. ¿Listo? Entonces, aquí están las cómputo de las cuartas y ya además de aquí sí me hablan de donaciones excesivas, legítima e incompleta. Entonces, ¿qué habla? Si la suma de lo que ha dado en razón de legítima no alcanzare la mitad del acervo imaginario, el déficit se sacará de los bienes con preferencia de toda la inversión. ¿Qué significa eso? Que si se ha repartido la plata y la persona le quedaron debiendo, pues hay que sacar de la libre disposición para completarle, ¿sí? Porque la persona tiene una legítima rigurosa y hay que darle esa plata. Eso es a lo que se refiere ahí. ¿Listo? Déjeme, yo miro acá si hay otra cosa que necesitemos revisar. No, entonces hasta ahí estamos perfectos. Eso entonces nos lleva a haber ya analizado todas las, la primera parte de este primer diagrama que pusimos, en los que están acá en azul, de las asignaciones forzosas. Ya les muestro este.
Entonces ya comprendemos que forzosamente son obligatorios la cuota alimentaria cuando se debe, la porción conyugal, porque siempre hay que calcularla primero, las legítimas, que entonces vimos que había la mitad legitimaria para esos herederos tipo, ¿ya? Y la cuarta de mejoras antes del 2018 con esa ley 1934, que empezó a regir a partir del 1 de enero del 2019, para que lo tengan presente. Entonces, todos los procesos de sucesión que se hicieron hasta 31 de diciembre de 2018 se aplicaron con cuarta de mejoras en el primer orden. Pero a partir del 2019, o sea que ya llevamos año y medio, ya desaparece la cuarta de mejoras y solamente hablamos de mitad legitimaria y libre disposición. Ok. No hemos terminado las asignaciones testamentarias, vamos apenas con esta parte, que es la más importante porque son las que son obligatorias. Por esto es que se caen los testamentos, por estas reglas de acá. Entonces aquí es cuando uno ve que usted obligatoriamente necesita un abogado, porque es que mire la complejidad de estas reglas. Que yo le tengo que dejar el 50%, pero entonces que calculo así, pero que si hay porción conyugal, pero que el otro es de libre disposición. Entonces aquí es donde entra el abogado. Imagínese una persona del común que no tenga ni idea de derecho para llegar a hacer un testamento y repartir sus bienes, pues obviamente se lo van a anular, porque es que la persona, ¿qué idea va a tener de todo esto que yo le estoy explicando en esta clase? ¿Sí? O sea, la persona siempre va a decir, vea, para este man esto, para este esto, para esto, y tuvo en cuenta de que al menos los hijos y los padres tienen que recibir en partes iguales pues, la mitad de la herencia. Que la otra mitad sí la puede repartir como le dé la gana, pero que en la mitad los tiene que repartir de manera equitativa. ¿Sí? Que tiene que respetar la porción conyugal a la que hubiera lugar. ¿Sí? Y que a eso antes de repartir están los gananciales. Entonces que el cónyuge va a hacer el cálculo de gananciales o porción conyugal para ver cuál le conviene más. Y no solo esto, miren la otra razón por la cual a mí no me gustan las asignaciones específicas. Les acabé de decir que hay porción conyugal con facultad de abandono, en la cual el cónyuge coge sus bienes y los mete a la masa herencial. Entonces, en el testamento se hicieron unas reparticiones para tal el apartamento, para tal la casa, para tal el local, para tal el carro. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los bienes que entran a la masa? Entonces, esos bienes nuevos del cónyuge que entran a la masa por la aplicación de la porción conyugal con facultad de abandono, los tengo que repartir como sucesión intestada. Pero esa no era la idea del muerto. La idea era repartir todo de manera testada para evitar problemas. Entonces, esos nuevos bienes se reparten de manera intestada. Porque al hacer esas asignaciones de manera directa, pues entonces no estaban incluidos esos bienes. En cambio, si yo reparto por porcentajes, para este tanto, para este tanto, para este tanto, si entran nuevos bienes, no importa, el porcentaje ¿sí? de 1.000 millones, si usted le dan un 20%, no cambia, así ya no son 1.000 millones, sino 1.200. Usted sigue teniendo el 20% y punto. ¿Ya? Solo que ahora recibe más plata. Entonces, por eso yo estoy más a favor de hacer las asignaciones de esa manera, por porcentajes, y no tanto por bienes. Por lo que les dije yo, que el valor de los bienes en el tiempo varía. Y segundo, esas particularidades del derecho de familia como la porción conyugal con facultad de abandono. Por favor, aquí pilas. ¿Todo mundo entendió o no? Porque esto es lo que yo le voy a preguntar en el examen. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ok, listo. O sea, esto es lo que tiene que saber usted. Y esto es lo que le van a preguntar en la calle. ¿Sí? Lo que van a decir. Doña Mónica, me va a hacer un favor. Lo que pasa es que mi papá quiere hacer un testamento y él quiere saber si a Filiberto, el primo, le puede dejar la finca a la Mariela, que queda en tal parte. Entonces, ¿usted qué le va a decir? La palabra favorita de todos los abogados, ¿cuál es? Mónica, si no, no le pago la cita. Se puede. Todo es posible. Depende. Depende. Esa es la palabra favorita. Acuérdense la canción de Jarabe de Palo. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, porque si tiene hijos es primer orden. Si no tiene hijos, pero tiene padres es segundo orden. Si tiene, entonces usted dice, es de tercer orden, no tiene ni hijos ni padres. ¿Sí? O sea, solamente le sobreviven hermanos y cónyuge. Puede hacer lo que le dé la gana y repartir como le dé la gana. Venga a ver, sentémonos y ta. Tiene hijos, un momentico. Porque la mitad de la herencia hay que dejársela a los hijos. Entonces venga a ver, ¿cuánto vale esa finca? ¿Qué otros bienes tiene? ¿Qué valor tiene de esos otros bienes? ¿Ya? Para poder uno decirle, no, si se la puede hacer o no lo puede hacer. Entonces,
Depende, esa es la clave. ¿Sí? Cuando hay alguna cosa, se saca aquí el bolsillo, vea, depende. Esa es nuestra carta Depende. secreta. Claro, porque mire el asunto. Entonces, no, es tercer, cuarto o quinto orden hereditario, que el man le reparta la finca al que le dé la gana, no hay problema. Ahí sí son los testamentos directos, porque es que ahí no hay legítima rigurosa. Entonces ahí sale, no hay problema. No, pero es que es de primer orden, que hay hijos, que no sé qué. Por ejemplo, una pregunta que le hacen a uno, vea, es que él tiene un hijo que es muy calavera, que es muy pelle, que toda la vida ha sido muy pelle con él, que lo trata muy mal y no le quiere dejar nada. ¿Cómo hacemos el testamento para que no le deje nada? Lo siento, pero eso no se puede hacer. No se puede. El mínimo va a recibir en la mitad legitimaria. ¿Sí? O sea, lo que podemos hacer es que reciba lo menos posible, pero sin herencia no se puede quedar. La ley no se... A menos que hagamos un desheredamiento por testamento, pero eso implicaría que se haya cumplido alguna de las causales de desheredamiento que ya las vimos antes. ¿Listo? O de indignidad, pues en el caso de que también se pueda hacer una indignidad. Pero de resto, no se puede. Y a uno le preguntan mucho de tipo de cosas. Es que ese no le quieren dejar nada porque es que ese taque. No, eso no se Profe, puede. Dígame. pero pues una pregunta. Si por ejemplo, la persona toma la decisión, no, yo no le quiero dejar nada porque realmente fue muy malo conmigo, bueno, no le quiere dejar nada, él sí puede tomar pues la decisión, obviamente, no dejarle nada, ¿o no? No, por ley. Si es un hijo, por ley le tenés que dejar dentro de la legítima rigurosa. ¿Cómo harías para poder dejar sin nada? Haciendo el desheredamiento, pero siempre y cuando se incurra en una de las causales de desheredamiento. Es más, si la persona en vida reparte todos los bienes en vida para no tener que llegar a la sucesión y que le toque a esa calavera, esa persona puede solicitar la nulidad de esos actos, donaciones, compraventas, fideicomisos, sociedad, lo que sea, por defraudatorios de las masas herenciales. ¿Cómo le parece esa? Resulta que usted en una parte dice que usted es libre, que la propiedad privada y que usted puede disponer del derecho real de dominio como usted le dé la gana. Pero después le dice, no, un momentico, pero es que usted tiene hijos, y entonces no puede ir así disponiendo así como le dé la gana. Pero si estaba vivo, profe, en su momento hizo los negocios, ¿cómo van a probar de que lo hizo? Esa es la dificultad de esa clase de procesos. O sea, ya ahí usted se metió por la parte jodida, que es la prueba. ¿Sí? Estamos hablando que la persona sí tiene prueba de eso. Sí lo puede tumbar. Sí, pero ahí es donde está la clave, tener la prueba. O sea, es que eso es difícil, esos procesos son muy difíciles por eso. ¿Sí? Ahí es donde hablamos de la famosa simulación con ánimo defraudatorio, que es muy complejo de demostrar, pero ahí está. ¿Cómo puede uno demostrar eso? Resulta que le vendió casas a todos los hijos, a todos les donó propiedades, menos a uno. Ahí hay el ánimo defraudatorio, ahí está el indicio. O sea, todos les dejó y a todos les vendió y a todos les donó y a este man nada. Es más, si la persona quiere donar para decir, no, porque es que si hace las compraventas ficticias, ¿sí? Si hace compraventas, se supone que le quedó la plata y el man va a recibir sobre la plata, ¿sí o no? Pero si hace compraventas ficticias, entonces él demanda en simulación de que eso no existió. Esos negocios de compraventa son falsos. Entonces la persona dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer la donación, pagando ganancias ocasionales y lo que haya que pagar. Vamos a hacer la donación. O sea, le voy a donar todo a mis otros hijos y a este man no le voy a dar nada. Resulta que para usted hacer unas donaciones cuantiosas, que son más ¿cuánto era? Como 50 salarios mínimos, 100 salarios mínimos. No recuerdo, pero eso tiene un tope. Cuando se llama donación cuantiosa. Y para hacer esa donación cuantiosa, tiene que hacerse una cosa que se llama insinuación. Quiere decir que yo tengo que publicar en prensa y radio y decir, hey, voy a donar esto que vale mucha plata. Si alguien se siente perjudicado, defraudado o considera que con este negocio le estoy generando algún perjuicio, venga y opóngase.
si no se hace la insinuación, se vuelve anulable el acto. Entonces, ¿sí me entendés? Aun cuando el papá diga, yo le voy a donar a esta gente todo. Así sea la propiedad de esa persona, En- tiene que hacer ese proceso. entonces llega la calavera y dice, y a ver la insinuación. Y si la hace, puede llegar y decir, y entonces usted va a donar todo eso, ¿y qué me va a tocar a mi herencia? Mírame pues las cosas de esto. Lo que no pasa en los Estados Unidos, que hemos visto que allá sí se puede repartir como usted le dé la gana. Entonces, la cuestión está en esa, que usted a esa persona le tiene que decir, lo siento, pero no se le puede dejar sin nada. Lo que sí se puede hacer es que restringirle y que le toque lo menos posible. Lo menos posible sería ¿cuánto? Su legítima rigurosa. Lo que le toca a él por ley, es decir, de la mitad legitimaria, el pedacito que le toca. Pero si es un solo hijo, el 50% de la masa es de él. Ahí está, pues, para que me baile ese trompo en una uña. ¿Ya? Ahí está. Y le preguntan a uno mucho eso. Eso es una pregunta común que le hacen a uno. A mí me la han hecho 2 o 3 veces. Y llegan así, es que eso es un hijo de tantas y qué tal, qué tal, qué tal. Y uno, hombre, sí, pero Te toca. sí. Pero ¿cómo así? Así. ¿Cómo así? Así. Así, lo dice la ley. ¿Qué hacemos pues? Muy bien. Pasemos a las siguientes asignaciones, que son las asignaciones voluntarias. ¿Ya? Dentro de las asignaciones voluntarias tenemos las que son a título universal o herencias, las que son a título singular o legados, las puras y simples y las sujetas a modalidades como son condición, plazo y modo. Déjenme, yo busco acá esas asignaciones. Espérenme un segundito, por favor. Esas están acá, asignaciones que se den a ciertas personas. Porción, legítimas, mejoras. Bueno, un segundo, yo las busco acá en el Código Civil para que vamos mirando con el código. Sustituciones. Sí, véalas acá. Empezamos con el artículo 1162 del Código Civil, que nos habla de las asignaciones a título singular, que es la primera que vimos en el cuadrito. ¿Ya? Esta. A título singular, universales o herencias. Véalas acá. Entonces nos vamos a ir para este artículo del Código Civil 1162. Las asignaciones a título singular con cualquiera de las... perdón, estas son las de los legados. Estaba hablando de las a título universal. Clase de términos, asignaciones. Están acá. Esas son las modales. Véala acá, asignación a título universal. Qué pena, rectifico. Las primeras que están en el cuadrito, estas primeras acá, a título universal o herencias, qué pena, estaba viendo las segundas que son estas. Estas a título universal o herencias son las que están reguladas en el Código Civil, artículo 1055, ¿ya? Que son las asignaciones de a título universal. Entonces dice, herederos a título universal, los asignatarios a título universal, con cualesquiera de las palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos. Representan la persona del testador para suceder en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituye por el testamento mismo y que no se imponen a determinadas personas. Presunción de heredero universal. El asignatario que ha sido llamado a la sucesión, en términos generales, que no designan dudas, como sea fulano mi heredero, y dice así el código, fulano mi heredero, o dejo mis bienes a fulano, es heredero universal. Muy rara esta redacción, ¿no? Utilizando esta clase de ejemplos, ¿ya? Pero ahí está. Dejo mis bienes a fulano, es heredero universal. Es decir, que cuando la persona dice, dejo todo lo que tengo a Andrés, Andrés es heredero universal. ¿Y Andrés qué es lo que hereda? Todo. Bienes, deudas, todo lo que haya, lo recibe ese man.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el código? Que simplemente mi heredero será Andrés, él se vuelve heredero universal. Dejo mis bienes a Andrés, él se vuelve heredero universal. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el código. Y que el heredero universal, el famoso fulano, véalo acá, es la persona que hereda todo. Pero si concurriere con herederos de cuota, se entenderá heredero de aquella cuota que, con las designadas en el testamento, complete la unidad o entero. ¿Cómo así? Si son dos hijos, digamos Mónica y Andrés, y yo digo, le dejo todos mis bienes a Andrés, ¿cómo computo eso? En la mitad legitimaria le toca a Andrés y a Mónica. Entonces a Mónica le toca el 25% de la herencia. Y el resto le toca a Andrés. ¿Sí? Porque como Mónica es heredera forzosa, entonces yo no la puedo dejar por fuera. Y yo dije, le dejo todo a Andrés. ¿Qué significa eso? Que después de pagar la cuota de Mónica, el resto le toca a Andrés. ¿Entendido? Si lo graficamos, Sí, sería señor. así. Sí, profe, grafíquenmelo. Yo le digo, todo le queda a Andrés, pero resulta que hay dos herederos, Andrés y Mónica. Entonces, tengo que yo hacer lo mismo de siempre. Parto a la mitad y aquí, en este pedazo, que es el de la legítima ahí en esta legítima rigurosa le toca a Mónica y Andrés, porque este 50% de la herencia tiene que ser repartido obligatoriamente, este 50% obligatoriamente para los hijos. Entonces, ¿aquí qué le toca? A Mónica le toca un 25% y a Andrés le toca un 25%, ¿ya? O sea, básicamente lo que hago es repartir esto así. El pedazo de arriba para Andrés y el pedazo de abajo para Mónica, ¿sí o no? Este es el pedazo de Mónica, el rojo. Y entonces el testamento decía, toda la herencia es para Andrés, entonces todo lo otro se va para Andrés, es decir, todo esto. Listo. Eso es lo que nos dice el Código Civil. Esas son las asignaciones de manera universal. Son potestativas porque la idea es repartir la herencia, pero usted también puede repartir la herencia diciendo mi heredero universal es este. Y más cuando estamos en el 100% de libre disposición, como es el tercer orden, el cuarto orden y el quinto. En ese caso, una asignación que diga dejo todos mis bienes a, implica, es muy importante porque ahí sí ya es toda la masa herencial. Y ese sí es muy común en los casos donde solamente heredan los hermanos, tercer orden o sobrinos. ¿Sí? Que la persona prefiere a uno de ellos, entonces prefiere uno hermano o algunos de los hermanos, ¿sí? Y prefiere a un sobrino o a un tío o a un primo o al novio, o en fin, ¿cierto? Entonces se puede hacer esa asignación de manera universal. El heredero universal es aquel que recibe todo, 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 todo. ¿Listo? La segunda del cuadrito que vimos son las asignaciones, ahora sí, a título singular. Déjame un segundo. Le tenía que mandar aquí una foto. Qué pena. Entonces, vámonos para las asignaciones singulares. Míralo acá. Segundo, a título singular o legados.
que son las que estamos viendo ahorita, ¿sí? Que hubo esa pequeña confusión. Asignaciones a título singular o legados, que son las que están a partir del artículo 1162 del Código Civil. Y ahí nos dice, los asignatarios a título singular, con cualesquiera de las palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios. ¿Sí? Porque la persona que no maneja el término herencia legado puede llegar y decir, dejo por herencia tanto a Sara, mi sobrina. Pero en realidad Sara no recibe porque estamos hablando del primer orden. ¿Qué fue lo que le dejaste a Sara? Un legado. No herencia, sino legado. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el código. Que aun cuando se les llame de manera inadecuada, su nombre correcto y la calidad jurídica en la que ellos van a actuar dentro de la sucesión y en la que van a recibir es como legatario, no como heredero. ¿Listo? Y entonces dice acá, los asignatarios a título singular o a cualquier palabras se les llame, y aunque el testamento les califique de herederos, son legatarios, no representan al testador y no tienen más derechos ni cargas que las expresamente se les confieran o impongan. Los legatarios se pagan, ¿sí? Como si fueran deudas. ¿Cómo así? Cuando yo estoy haciendo la masa herencial, entonces yo cojo y pago los legados, pago las deudas, y lo que quede lo reparto como herencia. O sea que el legatario no asume con su parte el pago de deudas. En cambio, los herederos sí. Los herederos solamente reciben lo que quede después del pago de las deudas, ¿ya? Entonces, eso también es clave, porque el legatario recibe de manera limpia, porque él se le paga antes de hacer el corte por las deudas. ¿Listo? Legado de bienes públicos. No vale el legado de cosas que al tiempo del testamento sean propiedad pública de uso común. Básico, pues. Usted no puede dar legado de cosas que no son suyas, ¿sí? Que son de todos. Así como usted no puede prescribir los bienes públicos, así como esos no se pueden prescribir, pues tampoco podrá entonces darse testamento sobre cosas públicas o de uso público, ¿ya? Yo no puedo llegar y dejarle a Cristina en mi testamento el estadio Atanasio Girardot porque es público. ¿Listo? Básico. Hasta ahí no hemos dicho nada extraño. Legado de especie ajena. Podrá ordenar el testador que se adquiera una especie ajena para darla a alguna persona o para emplearla en un objeto de beneficencia. Y si el asignatario a quien se impone esta obligación no pudiere cumplirlo porque el dueño de la especie rehúsa enajenarla o pide por ello un precio excesivo, el dicho asignatario será solo obligado a dar entonces en dinero el justo precio de la especie. ¿Cómo así? Yo le digo a usted que para darle el legado, usted tiene que comprar, qué sé yo, un carro o una propiedad para hacer ahí un hospital o en fin. ¿Ya? Es decir, yo le digo, le dejo al hospital Pablo Tobón Uribe la suma de 1.000 millones de pesos siempre y cuando adquiera el lote contiguo para construir ahí la tercera etapa o la segunda o la que sea. ¿Ya? Entonces esa persona se ve obligado a cumplir eso, a conseguir esa cosa para que le den el legado. En caso tal de que no se pueda, pues entonces lo que dice el código, ¿ya? Se da con el pago de la plata que vale y no el precio excesivo. Legado nulo de cosa ajena. No se pueden legar cosas que no sean propias, obvio. Adquisición de la cosa ajena, lo mismo, ¿ya? Entonces, estas son, todos los van a leer ustedes, o eso les queda de tarea, leer estas normas que son las normas sobre legados, ¿sí? Reclamo del legado de cosa ajena adquirida, legado de cuota o parte del derecho, legado de especie, legado de cosas fungibles, cosas que se gastan, ¿ya? Legado de cosas futuras se pueden dar, ¿sí? ¿Cómo sería este legado de cosas futuras? Por ejemplo, los frutos civiles que produce algo. Por ejemplo, yo le podría dejar por legado a Ana María el arriendo, que sería el fruto civil, del local comercial, ¿sí?
ese local dentro de la sucesión le puede tocar a alguien, pero esos bienes futuros, esos frutos civiles que van a producir, le tocan a esa Ana María. ¿Sí? Entonces la persona se queda con la propiedad local, pero lo que produce, ¿ya? O, por ejemplo, digamos una cosecha, o un animal que van a hacer, digamos una vaca o un caballo que van a hacer, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando eso vaya a existir, yo puedo dar como legado esa cosa futura, ¿ya? Si obviamente no existe, nunca existió, o sea, no se dio, pues obviamente quedó el legado anulado, no se puede dar porque la cosa nunca llegó a existir. Entonces no se generó nunca la obligación de entregar el legado. Andrés, iba a preguntar algo. Sí, es que tengo como una duda. Si usted dice que uno puede, si una persona va a recibir algo y va a dejar un legado, por ejemplo, de que la cosecha de la finca La Mariela siempre que dé fruto, entonces se la va a entregar a un sobrino o haga de cuentas así. Entonces, Como no, si fuera un usufructo, como si fuera un es un usufructo. usufructo, eso. Entonces, Exactamente, pero también se puede hacer sometida a un plazo. a un tiempo, ¿Sí? eso. Sí, entonces puede ser por 5 años o una sola cosecha, le voy a dar una cosecha o la vamos a dar durante 3 años o 3 cosechas, ¿sí me entendés? Entonces se puede hacer Ya de por esa ese forma. lado, sí, eso, O profe. sea, yo la puedo someter a esa condición y decirle, se la voy a dejar durante tanto tiempo o hasta que se cumpla tal cosa. Por Es ejemplo, como, yo podría dejarle el arriendo hasta que se gradúe de la universidad, siempre y cuando esto no pase de los 25 años, por ejemplo. profe, también una pregunta, un legado que puede dejar los padres hoy o pasado mañana es dejar los apartamentos, pero que no los vayan a vender nunca. Cuando está, por ejemplo, la oveja negra de la familia que todo se lo vende y se lo parrandea. Pero ahí tenemos un problema y es que esa clase de limitación al dominio no es legal. Yo no puedo limitar el dominio de esa forma, porque si yo lo que quiero es que esa persona no lo venda, pues entonces no le doy sobre eso. Porque, ¿qué ocurre? Yo le dejo el apartamento a los 6 hijos que hay y está el calavera. Entonces, lo que quiero es que no lo vendan. Pero, ¿qué pasa? Las personas no están obligadas a vivir en comunidad. Entonces, el calavera lo que puede hacer es solicitar la división material del bien. Si no se puede dividir materialmente, entonces se solicita que se venda en pública subasta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Nada, o sea, esa disposición testamentaria no es válida porque yo no puedo limitar el dominio de las personas así. Es decir, si yo lo que quería era que esa persona no recibiera, entonces tendría que haber distribuido de otra forma. Ah, no, sí, pero cuando está haciendo bien, entregándole a los hijos el 50 correspondiente todo por igualdad, ¿cierto? Por ejemplo, hay 7 apartamentos y a cada uno Pero le en da vida, 3 de pues, eso, en vida eso. También se puede hacer, como le digo, uso y goce, pero no que no disponga disposición, de sí. ese. Ajá. Sí, o sea, en ese caso, ¿qué le está entregando a los hijos? El usufructo. Ok. Les entrega la posibilidad de usar y recibir los beneficios que reciban, que es uso y goce, pero no les entrega el poder dispositivo, ¿sí? El poder vender o hipotecar o dar en sociedad, etcétera, etcétera. Sí, eso se puede hacer, claro. Gracias, profe. Es más, tengan en cuenta una cosa. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, tengo mis hijos y entonces a uno de ellos cuando se va a casar le doy un apartamento, por poner un ejemplo? Y después se muere la persona. Eso se llama acervo imaginario. Y eso es un fenómeno en el cual se puede decir que eso que le dieron, ese apartamento, fue un adelanto de la herencia. Entonces, si a los 2 hijos les tocaba cada uno de a 1.000 millones, por decir algo en la herencia, yo lo que digo es, listo, a Andrés le tocaban 1.000 millones, pero a él le adelantaron un apartamento por valor de 400. O sea, que ya no le tocan 1.000, sino que le tocan 600 porque ya le adelantaron. Se llama acervo imaginario porque ninguna parte dice que ese apartamento que se le dio era un adelanto de la herencia. Entonces lo que se hace es imaginar que eso se aplica como un adelanto de herencia.
Entonces yo lo que hago es cojo la porción que le tocaría a él y le saco ese pedazo. ¿Sí? Y esto no lo maneja casi la gente no sabe de ese asunto, y más con ese nombrecito pues que le dieron, es que acervo imaginario, en vez de ponerle adelanto de herencia. O sea, lo pusieron como para que jamás se lo subieran, para que quedara eso enterrado por los siglos de los siglos, amén, en el Código Civil. Es que acervo imaginario, belleza de nombre, ¿no? Pero bueno, está como para un tatuaje, acervo imaginario. Una rajera. ¿Qué es eso? Un adelanto de herencia. Hay varios acervos imaginarios, ¿listo? Hay varios. Ese es uno de ellos. Para acabar de ajustar hay varios. Y entonces está que el primero, que el segundo, ¿listo? Uno de los acervos imaginarios es ese, que se le hacemos de cuenta que le adelantaron herencia, ¿listo? Muy bien. Entonces, por favor, van a leer ustedes los regulación de las asignaciones a título singular, que son los legados. Esto sería lo que se hace aplicado a la libre disposición, que va desde el artículo 1162 a el 1193, ¿sí? Pero son articulitos pequeños, tampoco crean pues que los mandé a leer una sentencia de la Corte Constitucional, porque no es así, pues, o sea, serán que 5 o 6 paginitas y mucho, sí, mucho. Profe, ¿me repite? ¿Mil qué? Del 1162, que son el de los legados, 1162 a el 1193. Ok. Eso es todo lo que se regula acerca de las asignaciones a título singular o legados, es decir, todo lo que se vaya a dejar por libre disposición a alguien, ¿ya? Entonces me habla de alimentos voluntarios, pago de lo no debido, acreedores, sumas condonadas, en fin. Hay una cantidad de cosas que quiero que lean. Y hay muchos artículos que son un renglón. Y hay otros que están derogados, como el 1182 no existe. ¿Sí? Entonces, por favor, léalos. Ojalá lo lean en una página, como la página del Senado, donde dice cuáles están derogados. Usted coge un código civil viejito que tenía por ahí y no tiene las modificaciones y entonces está leyendo cosas que ya no sirven para nada. ¿Listo? Entonces, lo leen. Si tienen alguna duda, en la clase de mañana resolvemos dudas frente a esa lecturita. ¿Listo? Para que nos quede eso muy bien. Nos faltan las modales y las puras y simples. Las modales estaban más atrás. Denme un segundito. Aquí está, de las asignaciones modales, artículo 1147, que son otras de esas que son voluntarias, asignaciones modales. Entonces dice, definición de asignación modal, definición de asignación modal. Dice, si se asigna algo a alguna persona para que lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada. Ejemplo, lo que pasó con el hospital. Se le deja el lote y la plata, pero con una destinación específica. Construir ahí un hospital y que funcione como hospital. Solo en la medida en la que se cumpla esa destinación específica, se le dejan las cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes, no sé si sabían, pero la universidad desde hace rato tiene la idea de hacer el famoso bloque 14. Espérenme, yo miro si tengo aquí una diapositiva para mostrarles a qué es a lo que se refieren. Todos se acuerdan en la universidad, el bloque ese de abajo de tenis que es negro, inmundo, feo. Sí lo hemos visto, ¿cierto? Cuando uno va subiendo para la universidad, hay ese bloque de tenis, ¿ya? El que era el parqueadero de motos. Donde queda el parqueadero de motos, que después sí. lo quitaron. Ajá. Sí, que uno va subiendo ahí como Sí, por sí. la... Ajá, sí, Sí, ese, uno que va era el por la parqueadero de canalización, motos, sí. gira a la derecha y Todo sobre la izquierda tenebroso. está, sí, un bloque Ah, negro sí. inmundo. Ajá, sí, sí. Ese bloque era de tenis, ¿ya? Ese bloque, todo eso lo compró la universidad con miras a hacer un bloque. Mírenlo acá, se llama el bloque 14, y si lo hacen como aparece aquí, va a ser una berraquera, pero una berraquera con ganas, véalo ahí.
Este es el bloque. Entonces, por acá, por esta partita de acá, ¡Qué hermosura! hay una gente caminando, por acá es por donde uno sube. Y este tendría un puente, mírenlo aquí, que conecta con la universidad, Súper. estilo Mallorca. ¿Listo? Entonces, Sí. digamos, yo en el testamento podría hacer algo como, le dono a la universidad tantos millones de pesos para la construcción de esto. Entonces, la universidad única y exclusivamente se podrá volver dueño de esa plata si la utiliza para eso. Si la va a utilizar para otra cosa, nanay cucas, no se puede. ¿Sí? Entonces, la cuestión con estas modales es esa destinación específica. Entonces, si lo hacen así, quedaría una barraquera. ¿Esto aquí qué es? Tiene parqueaderos subterráneos, tiene auditorios, tiene como 3, la biblioteca está atrás, son como 3 bloques. Miren que acá hay uno, si ven que por acá atrás hay otro, y acá hay otro pequeñito. Entonces, estos de atrás son de salones. Acá queda la biblioteca y unos auditorios pequeños. Este es un auditorio como para 100 personas. Pero un auditorio como para 600 o 900 personas, bloques de parqueaderos. A ver si aquí muestran más de esto. Véalo aquí de lado. Vea el auditorio grandote, véalo acá. ¿Sí? Y estos son salas de juntas, auditorios más pequeños. O sea, es una cosa muy chévere. Este es el bloque de atrás que es de salones. O sea, una cosa, pero bien bacana. Entonces, esto está en proyecto para hacerlo y empezar eso, creo que el otro año, la cuestión, y va a valer un billetal como 50.000 millones, una cosa así, porque es una inversión dura. Pero entonces, a lo que vimos, yo podría decir en el testamento que le voy a donar a la Universidad de Envigado esa plata para hacer eso. Entonces, esa plata tiene una destinación específica. Solamente se la vamos a dar para esa circunstancia. ¿Ya? ¿Qué es lo Profe, que nos dice acá? Dígame. pero entonces eso es como una condición igual, o Sí, no sí, es. sí, sí es una especie de condición. La cosa es que usted sabe que el código en sus cosas llega y dice, si se le asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo, es decir, para que sea de la universidad, la plata es para que la universidad sea dueña de esa plata, pero con la obligación de aplicarle un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas. Esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. Sinceramente, no existe una clara diferencia. ¿Por qué razón yo digo esto? Porque si fuera su condición suspensiva, quiere decir que yo no me hago dueño de eso, sino hasta que se cumpla la condición. Y la condición es la construcción. ¿Y cómo voy a construir si no tengo la plata para construir? ¿Sí me entendés? Entonces, para evitar que entremos como en ese círculo en el cual usted solamente se vuelve dueño de la plata si construye, pero no puede construir porque necesita la plata. ¿Ya? Entonces, para evitar ese círculo decimos, no, 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 le entregamos la plata, pero le limitamos la finalidad de la plata. Entonces, más que una condición, sería como un límite a la disposición de lo mismo, porque yo le pongo una destinación específica. ¿Ya? Es una condición. Lo que pasa es que pues le dimos la vuelta ahí como para que no nos salga el vivacho a decir, listo, construya pues y le entrego la plata. Ey, pero ¿cómo así que construya? ¿Sí me entendés? Es para evitar eso, para evitar ese círculo vicioso. Ok, profe, gracias. Y más que estamos hablando de 50.000 millones, porque que fuera hablando de 50 millones, entonces uno puede decir, ah, listo, vea, presto la plata y apenas construya, pues me dan la otra y pago el préstamo. Sí, pero saque pues 50.000 millones de pesos. ¿Ya? Es que estamos hablando de platita. Y la cifra es en serio, es una cifra así. O sea, no estoy muy lejos de la realidad, serían 40 y pico de mil o 50 y pico mil, pero estoy hablando de una cifra real, eso es lo que va a valer. Cláusula resolutoria. En las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos si no se cumple el modo. Es decir, si usted no cumplió lo de arriba, si usted no hizo lo que yo le di, lo que yo le dije que tenía que hacer, si usted no lo hace, entonces le toca devolver la plata. Entonces ahí es donde le pone el tate quieto, porque entonces la universidad llega, sí, 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 lo vamos a construir, sí, lo vamos a construir, lo vamos a construir, y nunca lo construyen y se gastaron la platica. Entonces, para evitar eso se dice, es que si no lo construye, le toca devolver la plata. ¿A quién se la devuelve? A la sucesión, y entonces la sucesión la reparte entre los herederos. ¿Ya? Pero si usted no lo hace, esa es la importancia de esto.
que le pongo ese límite a eso. ¿Ya? No se entenderá que envuelve la cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa. O sea que esto la tiene que decir. Porque si no, la persona se queda con la plata. Lo ideal sería que lo dijera para que no le pongan patas diferentes a lo que usted quería, para que no haya una finalidad diferente, porque usted lo quería que lo utilizaran para eso. ¿Sí? Entonces yo recuerdo que yo estudié el colegio en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la UPB. Y desde que yo estaba en primaria, la Bolivariana tenía la idea de hacer un coliseo. Ya existe. ¿Sí? Entonces nosotros en el colegio, que éramos una tracamanada de gente brutal, cada rato nos ponían a hacer que rifas, que vendan la boleta, que venga, hagamos el bazar, que hagamos un evento y vaya y consiga plata, y venga y pida y venda esto y hágalo. Y todo eso era para la construcción del coliseo. Porque el coliseo era el coliseo para los deportes y para hacer educación física y todas las cosas, ¿cierto? Y entonces que haga eventos. Y yo toda la vida en la primaria y en el bachillerato y se hacía que la cantarilla, que la rifa, que el bazar, que la cosa, que la otra, que venda esta boleta, que haga una cosa. Y todo eso era para la construcción del coliseo. Cuando estábamos en 11, llegan y nos dicen, de todo lo que ustedes han hecho a lo largo de sus 11 años aquí estudiando en la universidad, en el colegio de la universidad, hemos recaudado la cifra de 300 millones de pesos. Y nosotros, 300 millones de pesos, con todo, 300 millones de pesos. Bueno. Y el coliseo vale mucho más. Entonces, ¿sabe qué? Nos vamos a gastar la plata. Y ya vamos a poner más bien tableros de los que son para marcador en todos los salones y ya no tener que utilizar más la tiza. Y todos nos quedamos como... Entonces, todo lo que recogimos y todo lo que hicimos se lo van a gastar en los tableros. En vez de... Bueno. La cosa fue que yo salí de la universidad acá y yo no sé después si fue que el Vaticano les aprobó una nueva comisión, o no sé cómo fue, pero después de que yo ya había salido del colegio, pero muchos años después, la universidad sí llegó y metió la plata y construyó ya el coliseo con el que tanto nos caramelearon a lo largo de la cosa. Entonces, para evitar que ocurra lo que pasó, le dicen a uno que tiene que tener una destinación específica, si no la tiene que devolver. O sea, en ese caso, si eso hubiera sido ese caso, entonces nos hubieran tenido que devolver los 300 millones de pesos a todos los estudiantes, que eso es lo que habíamos recogido a lo largo de tantos años, ¿ya? Porque es que fueron muchísimas veces, o sea, cada año mínimo había su bazar y sus 2 o 3 rifas al año para hacer cosas, ¿ya? Ahí está. Eso es lo que queremos evitar, que ocurran ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Qué más hay acá? Fianza, ocasión de restitución. Para que la cosa asignada modalmente se adquiera, no sea necesario prestar fianza o caución de restitución para el caso de no cumplirse el modo. Es decir, no hay que dar como un adelanto o dejar como algo en garantía, pues, para poder recibir de que usted se iba a devolver la cosa. Modo en beneficio de exclusivo del asignatario. Si el modo es en beneficio exclusivo del asignatario, exclusivamente no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria. Y entonces quedan estas: determinación judicial del modo. Si el testador no determina el suficiente tiempo o la forma especial en la que ha de cumplirse el modo, el juez podrá determinarlos. O sea, no queda claro, bien, para que construya un coliseo, pero no queda claro ni qué tan grande, ni cómo, ni cuánto, ni en cuánto tiempo, ni, ¿sí? Entonces, un coliseo puede ser muchas cosas. Puede ser el coliseo romano o puede ser una cancha con 2 tribunas, ¿sí? Entonces, el juez es el que determinará entonces o sea, bien específicamente cómo es la cosa con ese modo, ¿ya? Transmisibilidad de la asignación modal. Si el modo consiste en un hecho tal que para el fin que el testador se haya propuesto sea indiferente la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos del asignatario, lo que habíamos dicho del hospital. Yo dejo la plata para que se construya el hospital. A mí me importa un pepino quién lo va a construir, Pedro, Juan, Alberto, María, la sociedad tal. A mí lo que me importa es que se construya el hospital, ¿cierto? Entonces, eso se puede transmitir a varias personas porque no importa quién es el que recibe la plata, lo importante es que se construya el hospital. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, ya vimos hoy, asignaciones a título singular, a título universal y las asignaciones modales. Esas a título singular, recuerden que la deben complementar con la lectura de los artículos para que nos quede eso muy bien.
¿Quién tiene alguna duda de lo visto hoy? No, profe, yo no. No sé los demás compañeros. No, profe, yo tampoco. Yo tampoco, profe. Bueno, muy bien. Recuerden, por favor, leer esos articulitos que les puse para mañana. Si tienen dudas, las van a apuntar y mañana me las hacen para que discutamos acerca de esas asignaciones modales mañana. ¿Listo? Y miramos a ver si mañana hacemos una actividad evaluativa. Podemos hacer un ejercicio. Vea, ¿qué pasa esto? Y entonces que Pedro se muere, taque, taque, y entonces y entonces cuánto le toca a uno y cuánto le toca al otro, y así. Pequeño ejercicio así para hacer una actividad evaluativa, lo hacemos mañana, ¿listo? Pues si nos da el espacio el tiempo, porque si hay muchas dudas y nos quedamos ahí resolviendo, pues no lo vamos a poder hacer. Pero la idea es que lo hagamos así, una actividad evaluativa, ¿listo? Y entonces procedo a dar por terminada la clase, ya que no hay dudas, y a grabarla en este mismo momento en YouTube, ¿listo? Me demoro un ratico, si no está lista hoy mismo, mañana en la mañana estará ya montada. Recuerden lo de los artículos del Código Civil, por favor, ojalá los lean en la página de la rama judicial del Senado o en un código que esté actualizado sobre todo actualizado a 2018, que es el importante, que es donde está la ley que cambió esto de las cuartas de mejoras y eso, entonces, para evitar que de pronto vayan a leer ustedes artículos que estén derogados. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, se Dios. cuidan. Chao, que estén Gracias, bien. profe, igualmente. Feliz noche, profe. Lo Chao, mismo, profe. chao.